guardar, guardar todo el dinero o para entregarlo. Es decir, no todos venían a retirar todo de una vez y eso hizo que esta intermediación creciera. Entonces se dieron cuenta que podía hacer otro negocio que no era solamente guardar el dinero, sino que también generar créditos. Vamos a ver el término actual, ¿no? Es decir, ellos podían generar otro tipo de negocio, mejorar la rentabilidad, aparte de cobrar una prima por guardar, generar este tipo de cosas. Cuando eso lo llamaban financiamiento, lo llamaban negocio, negocio en general, todavía no lo llamaban crédito porque no conocían el término, pero después se fue generando a lo que conocemos como crédito. Entonces ellos ofrecían a estos mismos vendedores, que eran los que tenían sus comercios, un financiamiento y le otorgaban nuevamente un documento que le permitía hacer la transacción. Estos créditos generan o empezó a generar, cuando eso no se sabía, una necesidad de tener mayor respaldo, porque ellos no sabían cuándo iba a ir a retirar el depositante, todo esto está acá, pero sí ya se dieron cuenta que nadie se iba todos juntos. Entonces empezaron a generar, decían, yo te voy a prestar cierta cantidad de monedas de oro, pero me tenés que devolver una cierta cantidad. Pero ¿qué sucedía ahí? Empezaba a generarse el problema de garantizar el retorno. Es decir, administrar el riesgo de que no le paguen, porque en ese entonces no había registro, no había muchas cosas, había muchas valencias en términos de la data. Y se generaba cierto tipo de administración del riesgo, pero en forma más coerciva. Independientemente de eso, este proceso con el cual se inició eh, la dotación de nuevo dinero, y a ese dinero se le llama dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? Y ese dinero fiduciario es básicamente un dinero que no emitió una entidad oficial. En este caso no es que hay más oro en el mercado, yéndonos hacia lo que era en esa época. Es decir, no es que se encontró más minas de oro, más yacimientos de oro, sino sencillamente se creó más instrumentos de pago. Y eso está avalado por la misma cantidad de oro. Pero cuando alguien quiera retirarlo todo, y si por algún motivo no existe toda esa cantidad de oro, va a haber un déficit. Pero como eso nunca sucede, ellos se dieron cuenta de que eso podía ser. En ese entonces todavía no existía el término inflación, velocidad de circulación del dinero, nadie sabía todavía eso, ni tampoco hablaban de intereses, es decir, de la tasa de interés. Después de 1930 eso se empezó a meter en el mercado, eh, por lo que es el efecto que tiene la tasa de interés, el valor de dinero en el tiempo, eh, en los costos de financiamiento. Ok, a partir de ahí entonces, el problema era que la oferta de dinero, ¿quién lo iba a hacer? Entonces, cada casa trataba de tener la mayor cantidad de oro acuñado a modo de demostrar su poder, ¿no? Pero tampoco había una certeza de poder encontrar oro a modo de que yo pueda garantizar todas las transacciones y había una competencia. Entonces, cada quien que podía tener una cantidad de oro suficiente, pues tenía mayor credibilidad, podía generar mayores negocios, entre de otras cuestiones. Entonces, ¿cuáles eran las funciones principales aparte de esto que estamos hablando, de estas casas de seguridad? Y básicamente
Una de sus funciones esenciales era la custodia del dinero, la custodia del activo. O instrumento de pago. Dinero, instrumento de pago. Y el otro era básicamente eh, generar los instrumentos de pago. Es decir, ellos daban ese documento por su emblema para poder generar esas transacciones que querían los comerciantes. Ok, con eso lo que ellos hacían era obtener un dividendo y aparte de eso aplicaban o diseñaban o permitían un dinamismo en el comercio. Entonces eso le daba mejor expectativa al comercio. ¿Por qué? Porque yo no, yo como comerciante tenía que llevar dinero, no hacía falta, porque de alguna manera iba nomás un documento que luego le entregaba a la otra casa y luego empezaban a generar redes, así como sucursales eh, en cada ciudad a modo de mejorar la posición en el servicio y tuvieron mayor visión. Y así se fue generando todas las instituciones financieras que hoy estamos viendo. Entonces, si por hacer una cronología, un resumen de lo que estamos hablando, el origen de la banca, el origen de los bancos, nace desde la necesidad de comercio, es decir, la necesidad de generar intercambio. Ese intercambio se empezó primero a suplir la transacción o el pago con el trueque, y el trueque no fue muy bien desarrollado debido a que tenía bastantes problemas, y esos problemas eran encontrar el medio o la doble coincidencia entre el comprador y el vendedor para poder hacer la transacción. Los medios que se utilizaban o los instrumentos que se utilizaban para poder generar el comercio, por ejemplo, no eran divisibles, no eran aceptables, no eran cuantificables, no tenían valor intrínseco. Es decir, alguien me ofrecía, por ejemplo, un animal como parte del pago, yo decía, no, yo quiero la mitad nomás, no se podía, no se podía. Perdía el valor si yo quería solamente la mitad de eso. Entonces no era divisible. Cuantificar, decía, no, este animal me cuesta tanto, pero yo te estoy dando algo mucho más caro. Necesito dos, necesito tres. Y bueno, no había forma de definir el valor que ahí generaba. Eso generó un problema. Entonces fueron a utilizar los metales, los preciosos metales, oro, plata, bronce, incluso hierro. Y lo que hacían era acuñar dinero. Entonces, a partir de la generación de los modelos de desarrollo de los gobiernos o de las monarquías, decían, bueno, la riqueza está en el oro. Entonces, cuando más oro tenía, o era más poderoso la nación. Lo mismo pasaba con los comerciantes. Eh, a partir de ahí se inicia la era precapitalista, donde se sale un poco de la edad antigua, edad media, se necesitaba mayor transacción y se generó lo que es el comercio internacional. Es decir, ya no solamente tenía que hacer transacción en una ciudad, sino tenía que pasar de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, podemos decir país, pero en ese entonces era eh, reinado. Y se necesitaba tener avales y salvar el riesgo del transporte del oro, porque eso se robaba por el camino, nadie sabía cuánto llevaba, nadie sabía de quién era el oro, el que tenía lo tiene. Y ahí se crean las casas de seguridad, que lo estábamos hablando, para suplir esos riesgos. Y con esos riesgos, con esos instrumentos se mejora y se da pie principalmente para generar lo que hoy se conoce como papel moneda.
Es decir, cuando ese documento que te dan, era un documento con todos los avales aceptados, y eso ahí es un punto importante que se tiene que conocer en el tema de banca, es generalmente un medio aceptado. Es decir, si yo no acepto el dinero, no me va a servir como medio de pago. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a la gente hoy día se le da a elegir entre reales y pesos argentinos? ¿Qué van a preferir ustedes? ¿Los reales o los pesos argentinos? ¿Aceptarían pesos argentinos en vez de reales o preferirían reales en vez de pesos argentinos? Reales, Reales. Reales. Y eso sucede reales. porque sabemos cómo es la condición y no hay una condición favorable, es decir, no tienen las garantías suficientes respecto al valor que debe tener cada instrumento de pago. Lo mismo pasa con los pesos venezolanos. Eh, si vamos a utilizar activos, si le ofrecen bonos venezolanos con respecto a bonos de Estado paraguayo, ¿cuál van a querer ustedes? ¿Cuál usarían ustedes? ¿Bonos del Estado venezolano o del país, de Venezuela? ¿O los bonos que emite Paraguay? ¿Cuál preferirían? Los bonos que emite Paraguay. ¿Por qué? Ahí está el... ¿Cómo? ¿Qué sería? La Solo. situación económica de, hola, profe, buenas noches. La Buenas noches. situación económica de Venezuela no es tan estable, ¿verdad? Entonces también yo me acoplaría a lo que dice Analía, los bonos de Paraguay, porque sabemos que en este momento estamos dentro de todo bien económicamente, ¿verdad? No sé si está correcta la respuesta, pero dudaría mucho de Perfecto. invertir algo en Venezuela por ese motivo. Lo mismo pasaba en ese entonces remontándonos a cualquier casa de seguridad que no tenga las garantías para poder brindar ese documento, porque el bono soberano es un documento que emite la tesorería del Estado en base a sus garantías y es apetecible o es preferible a los que van a adquirir conforme a las garantías que eso genera, por lo que necesito es rentabilidad. Y al generar ese documento fiduciario, esas casas de seguridad de la antigüedad debían tener esa trayectoria de cumplimiento, de que ellos van a cumplir todo eso para que sea aceptado, o si no, no es aceptado. Y si no es aceptado el medio de pago, pues no se genera esa transacción. Ahí existe un problema de aceptación. Bueno, queda un minuto en esta sesión. ¿Qué le parece si cortamos un rato, se conectan todos nuevamente y con eso vamos terminando nuestras sesiones? ¿Les parece? Para que no se- Perfecto, profe. Bueno, les espero otra vez entonces.